Llevo mucho tiempo investigando el patinete más potente de Xiaomi, el 4 Ultra, ya que por la excelente relación calidad-precio y potencia que tiene, se ha convertido en uno de mis patinetes favoritos de este año. Y en este vídeo voy a mostrarte cómo conseguir que un Xiaomi 4 Ultra se pueda deslimitar para alcanzar su velocidad máxima y que llegue hasta los 30-35 km por hora, y de esta forma lo podremos disfrutar mucho más. Interesante, ¿verdad? Pues atentos, porque yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! Importante deciros que todo esto es bajo tu propia responsabilidad. Decirte que esto va a anular la garantía del patinete, ya que lo vamos a modificar. Y por último, bueno, pues deciros que no conduzcáis a más de la velocidad máxima permitida y que esto es solo para terrenos privados. Lo primero que debes saber es que este patinete y los últimos de la serie 4 de Xiaomi no están fabricados realmente por Ninebot como los anteriores, sino por Bridgeway. Y si esto te suena chino, valga la redundancia, te diré que realmente es Navi quien está detrás de todo esto. Estos patinetes, al ya no estar fabricados por Ninebot, han cambiado los componentes y los chips con los que se fabrican, como la controladora y la pantalla, y ahora tienen un nuevo sistema de validación por certificados. Y sí, amigos, estos patinetes ya no se pueden trucar ni modificar el firmware del patinete vía Bluetooth. Pero entonces, ¿cómo vamos a deslimitar y trucar nuestro Xiaomi 4 Ultra? Pues lo vamos a hacer accediendo directamente a la controladora y cambiando el firmware con un ordenador. Así que me dejo de rollos y vamos a comenzar a meterle mano al patinete. Empezamos por desmontar la parte inferior del patinete mediante los tornillos que tiene y retirar la tapa que nos lleva al compartimento de la controladora y la batería. Es aquí donde vamos a retirar todos los cables de la controladora, comenzando siempre, ojo, por el cable de la batería, que es un conector así más gordito y de color rojo y negro. Una vez quitemos primero ese conector de la batería, vamos a forzar la descarga de la energía del condensador principal. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy fácilmente, simplemente intentaremos encender el patinete varias veces desde la pantalla. Pulsamos el botón de power varias veces para que se descargue el condensador, ya que la batería está desconectada. De esta forma se va a vaciar y así evitaremos que se pueda dañar algún componente. Ahora sí, continuamos retirando todos los demás cables. Lo bueno de esta controladora es que todos los cables van muy bien identificados y solo encajan en un sitio en concreto. De esta forma los podremos montar muy fácil y es imposible que nos equivoquemos. Finalmente quitamos los dos tornillos que aseguran la controladora y estirando un poquito de ella hacia afuera vamos a retirarla. A partir de ahora ya nos podemos olvidar del patinete por el momento porque vamos a trabajar directamente con la controladora. Antes de continuar es necesario que tengáis estos materiales. Un ordenador con Windows, ya sea de portátil o torre, pero que tengáis un USB libre disponible. Una paleta de plástico, un cuchillo, una pinza o lo que sea, pero importante que sea de plástico. Un flasheador ST-Link, esto es un aparatito USB que cuesta entre unos 5 o 10 euros dependiendo de dónde lo compréis. Aquí en la descripción de este vídeo os dejaré unos enlaces de donde yo lo compré. Y por último unos cables DuPont y un soldador para soldar los cables a la controladora. O opcionalmente podéis hacer como yo y adquirir este adaptador que ya viene preparado con los cables y que tiene los pines rígidos, que son ideales para realizar este proceso. Os recuerdo que todos los enlaces de los materiales los tenéis disponibles en la descripción de este mismo vídeo. Ahora vamos a retirar el plástico protector que tiene la controladora. Si os fijáis en los laterales tiene como 4 pequeñas pestañas que si las levantamos cuidadosamente podremos retirar este protector de plástico y así la controladora se nos quedará totalmente libre para poder trabajar con ella. Ahora lo que tenemos que hacer es rascar con la paleta de plástico esta especie de resina protectora que tiene la controladora. No necesitamos rascar toda la controladora, solo la parte de los 4 pines que tiene justo debajo del condensador principal. Rascamos un poco y con mucho cuidado levantamos el condensador para limpiar toda la zona y dejar libre los 4 conectores SWD. Este es un proceso que os puede llevar un rato, pero con mucho cuidado hay que ir rascando toda la zona para evitar que no nos interrumpa a la hora de flashear la controladora con el ST-Link. Ahora nos vamos al ordenador y vamos a descargarnos el paquete que os he preparado con todo el material. Entráis al enlace que tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo, descargáis el firmware y lo descomprimís en vuestro equipo.
Ahora conectaremos el ST-Link al ordenador y si accedemos al administrador de dispositivos vamos a ver que lo reconoce como un dispositivo STM32 ST-Link, pero fijaros que nos aparece con una pequeña advertencia. Esto significa que no tiene los controladores instalados. Pero no os preocupéis porque esto lo vamos a solucionar instalando el archivo que os he dejado en la misma carpeta que acabáis de descargar. Lo instalamos como cualquier programa y acto seguido, si nos fijamos, desaparecerá la advertencia. Esto significará que está completamente instalado los drivers y que ahora nos reconoce el equipo, el ST-Link, perfectamente. Lo siguiente que debemos de hacer es instalar el programa de Python. Para ello simplemente vamos a la web de Python y nos lo descargamos el programa como si fuese cualquier otro programa de nuestro ordenador y lo instalamos. El siguiente paso será instalar las librerías necesarias. Para ello abrimos una terminal y utilizamos el comando de pipe install pyocd y esperamos a que finalice. Todos los comandos, os recuerdo, los vais a tener también en la descripción de este vídeo. Acto seguido y una vez finalizado vamos a instalar la librería de libusb. Para ello copiamos el contenido de la carpeta librería que acabamos de descargar y la pegamos en C Windows System 32. Aquí es ya donde se va a empezar a poner la cosa interesante porque vamos a extraer el firmware original que tenemos en nuestro patinete, en nuestra controladora. Así que lo que vamos a hacer es abrir una nueva terminal y lo que vamos a hacer es movernos hasta la carpeta ST-Link-LKS32 que acabamos de descargar y escribir el siguiente comando que os dejo en pantalla. Tranquilos que en la descripción de este vídeo también lo tendréis por si queréis copiar y pegarlo. Pero lo importante aquí es que no pulséis la tecla intro todavía, simplemente dejarlo escrito, ya que ahora tenemos que conectar el ST-Link primero. Para conectar el ST-Link el orden de los cables será el siguiente, de arriba hacia abajo GND, CLK, DIO y 5 voltios, que irán conectados directamente al ST-Link en su respectivo orden, tal y como os muestro en esta imagen. Ahora conectamos el ST-Link al ordenador y apoyamos con mucho cuidado los 4 pines en la controladora respetando siempre el orden que habíamos comentado. Si los hemos apoyado bien escucharemos un sonido del ordenador como que hemos conectado algo al equipo. En este momento deberemos de pulsar la tecla intro en la terminal para que comience a leer el firmware y si el proceso falla por lo que sea no pasa absolutamente nada. Volverlo a intentar porque seguramente no habrá hecho contacto algún pin. Si todo va bien, después de un rato deberéis de ver esta línea que nos indica que se ha guardado correctamente el firmware con el nombre mcu/fw.bin. Aquí un dato muy importante es que os fijéis que el archivo debe ocupar exactamente 65.536 bytes. Si no ocupa eso exactamente igual, borra el archivo y volver a leerlo de la controladora, porque igual ha pasado algo y no se ha leído bien. Este archivo que tenemos, ojo, es el firmware original de nuestra controladora, así que tener mucho cuidado, copiarlo y guardarlo en un lugar seguro de vuestro ordenador, porque si el día de mañana la liamos parda o nos ocurre algo con la controladora, podremos restaurar nuevamente el firmware original y aquí no ha pasado nada. Pero si lo perdemos no vamos a poder recuperarlo, así que muy importante que lo tengamos bien guardado en un sitio, nos hagamos varias copias y así no lo perdemos. Ahora que ya tenemos nuestro firmware original bien guardado, vamos a editar y cargar el número de serie de nuestro patinete en el firmware modificado que yo os he preparado. Para ello necesitamos instalar el programa HXD que os he dejado también en la carpeta. Lo instaláis como cualquier programa normal y corriente y una vez instalado abrimos el programa y en el menú pulsamos en la opción que dice Análisis, Comparación de datos y en Comparar. En el archivo 1 vamos a seleccionar el firmware original que hemos guardado de nuestro patinete y en el archivo 2 vamos a cargar el firmware personalizado que os he preparado. Una vez tengamos los dos seleccionados pulsamos el botón de aceptar. Ahora pulsamos en la ventana de la izquierda primero y vamos nuevamente al menú y pulsamos en la opción buscar y ir a y es aquí donde escribiremos el valor FC00. Repetimos el mismo paso pero pulsando ahora en la ventana de la derecha. Clicamos primero y nuevamente en la opción de buscar, ir, escribimos el valor FC00 y aceptamos. Si hemos hecho esto bien, deberemos de tener las dos ventanas igualadas. Ahora aquí lo importante es que centremos el valor y el contenido a la misma altura para que no nos podamos equivocar.
Vamos, que se vea lo mismo en el firmware de la izquierda que en el firmware de la derecha, porque lo que indico en este bloque, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla que aparece aquí, es el número de serie de nuestro patinete, así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el firmware modificado que es en el de la derecha. Ojo aquí, y muy importante, copiar y pegar exactamente el mismo bloque, ¿vale? No os copiéis más datos, ni os equivoquéis seleccionando otros, ni nada, porque la podéis liar. Así que es muy importante que copiéis el mismo bloque y lo peguéis exactamente en el mismo lugar. Es más, si normalmente metemos la pata, el programa nos avisa, pero es muy importante que hagamos este proceso muy cuidadosamente. También, si queréis, podéis introducir el número de serie, los datos uno por uno a mano. Vais seleccionando los campos y los vais poniendo. Pero bueno, yo os recomiendo que copiéis y peguéis siempre y cuando tengáis mucho cuidado de cómo lo hacéis. Bueno, dicho esto, ya podremos guardar el firmware de la derecha, que es el que acabamos de modificar. Desde el menú Archivo, Guardar. Y ya podremos cerrar la aplicación de HXD, ya que ahora vamos a cargar el firmware en nuestro patinete. Al igual que hemos hecho antes para leer el firmware, vamos a abrir una nueva terminal, nos metemos en la carpeta y escribimos el siguiente comando de Python. Recordad que no tenemos que pulsar la tecla intro, sino que esperamos a conectar el ST-Link a la controladora, mantener los pines bien conectados en la misma y ahora sí pulsamos la tecla intro hasta que se escriba todo el firmware. Si todo ha ido bien, ya tenemos nuestra controladora con el firmware modificado y flasheado. Como estáis viendo en pantalla, nos dice que ha salido todo ok. Ahora simplemente hará falta volver a colocar el protector de plástico de la controladora y montarla nuevamente en el patinete. Conectamos todo, cerramos la tapa y ya tendremos nuestro patinete Xiaomi 4 Ultra totalmente deslimitado. Y hasta aquí es todo, amigos, espero que os haya servido un montón este tutorial. Yo os digo, un tutorial un poco avanzado desde mi punto de vista, no es tan fácil de configurar como lo hacíamos antiguamente con el móvil, que nos bajamos un firmware y se lo metíamos al patinete así como el que no quiere la cosa, pero deciros que esta opción es muchísimo más segura obviamente que hacerlo a través de Bluetooth y deciros que es muchísimo más efectiva. Recordad que tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo también, aparte de todos los enlaces que os he comentado, también el canal a nuestro Telegram por si tenéis dudas y también a nuestros foros de la comunidad. Tenéis todo ahí, cualquier duda que tengáis la podéis ir dejando por ahí. Espero en un futuro poder traer un vídeo en el cual os explique cómo hacer vosotros vuestros propios firmwares con vuestras modificaciones, pero en la página web de la Hack Tool tenéis actualmente la V18 de este 4 Ultra y espero en un futuro poder subir más firmwares para que podáis ir probando y testeando en vuestro patinete. Y recordad que si durante todo el proceso queréis volver a meter el firmware original y que todo funcione como antes, simplemente tenéis que volver a cargar el archivo que os habéis leído, que es el firmware original de vuestro patinete a través del programa. Carguéis ese firmware original y ya está, no tenéis ni siquiera que modificar el número de serie porque como es vuestro propio firmware ya estará modificado en ese firmware original. Cualquier duda, como siempre, recordad que la podéis dejar aquí debajo en los comentarios de este vídeo y en la descripción vais a tener todos los enlaces para todo lo que podéis necesitar. Muy importante deciros que si os ha servido de utilidad este tutorial, si os ha gustado, dadle un fuerte like y suscribiros a este canal si es que acaso no estáis suscritos ya. Os dejaré por aquí arriba un vídeo en mi canal que seguramente os vaya a resultar de mucha utilidad y probablemente no hayáis visto todavía, y por el otro lado os dejaré el botoncito para que os podáis suscribir a este gran canal. Yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.